y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy, en el marco de la celebración del Día del Niño y de la Niña, el próximo 9 de septiembre, quisimos hacer una reflexión sobre un tema que se ha venido hablando y que, bueno, finalmente se logró votar, el tema de las relaciones impropias, ¿verdad? Porque es un tema también de derechos. ¿Cómo es que estamos legislando a favor de los derechos de la niñez y cómo estamos protegiendo a estas niñas y a estos niños de este tipo de relaciones? Para eso, hoy vamos a contar con la presencia de doña Emilia Molina, que es diputada del Partido Acción Ciudadana y que fue una de las impulsoras del proyecto. Bienvenida. Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Gracias. Y también contamos con doña Katia Rodríguez, que es directora de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya ustedes están acostumbrados y acostumbradas en sus hogares, vamos a ir a una cápsula que nos va a contextualizar un poco lo que va a ser la discusión del día de hoy y ya regresamos. Quienes vivimos en Costa Rica podemos sentir gran orgullo cuando nos enteramos que el país se ubica entre los primeros 20 con mayor biodiversidad a nivel mundial, que estamos en el primer lugar en sostenibilidad energética de Latinoamérica, que somos el número 1 en felicidad o incluso que fuimos octavos en fútbol. Sin embargo, hay una posición que ocupamos por la que no deberíamos sentir la más mínima satisfacción. Somos el número 130 entre los países en los que menos se producen embarazos adolescentes. Que nuestro país se encuentre en esa posición tan baja se debe a que al menos una vez al día una niña menor de 14 años da a luz. Y si hablamos de niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años, los nacimientos se dan cada 90 minutos. Se ha pensado que esto obedece solamente a falta de educación sexual entre las y los jóvenes. Sin embargo, solamente el 13% de los padres son menores de edad como la madre, y cuando se trata de una unión, el 98% de los cónyuges son mayores de edad. Hablamos ahora de Costa Rica, y en ese país el embarazo adolescente sigue siendo un problema social. En nuestro país, la cifra de madres adolescentes aumenta año con año. Cada vez más niñas menores de 15 años se suman a la estadística. Ante esto, surge un proyecto de ley para penar con cárcel las relaciones impropias, es decir, aquellos vínculos sustentados en relaciones desiguales de poder entre un hombre y una niña o adolescente mujer. Así, las relaciones impropias se pueden pensar desde diversas causas, como señala una de las impulsoras de la propuesta. Es un problema de violencia, es un problema de violencia de género, de adultocentrismo, de estratificación social, porque afecta principalmente a las chicas con mayores de condiciones económicas desventajosas. La propuesta pretende modificar legislación vigente para asegurar jurídicamente a las personas menores de edad expuestas a estas situaciones. Y de convertirse en ley, tendría los siguientes efectos. Penar con prisión a quien sostenga una relación sexual con una persona entre 13 y 15 años, teniendo una diferencia de 5 o más años. Del mismo modo, a quien sostenga una relación sexual con una persona entre los 15 y 17, teniendo una diferencia de 7 años o más. El castigo aumenta de 4 a 10 años si el autor es familiar ascendente de la víctima, tutor o incluso si posee una posición de confianza entre la familia. Y además, prohíbe el matrimonio entre personas adultas con menores de edad. Este proyecto cuenta con el apoyo de organismos internacionales, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, instituciones no estatales como Paniamor y organismos del Estado como el Poder Judicial, el Ministerio de Educación Pública y la Defensoría de los Habitantes. El pasado lunes fue aprobado en primer debate, con 40 votos a favor y 3 en contra. Mientras tanto, el texto se envió a la Sala Constitucional para ser revisado. Por ahora, será necesario también desentrañar las desigualdades a lo interno de nuestro país, pues el fenómeno se presenta con mayor medida en niñas y jóvenes indígenas, extranjeras, de zonas rurales o con niveles educativos y socioeconómicos bajos. Hoy colocaremos sobre la mesa el proyecto contra relaciones impropias, para conocer sus postulados, sus críticas y el rumbo que tomará en las próximas semanas. Bueno, continuamos en Sobre la Mesa. Tal vez, doña Emilia, ¿cuál es la situación que viven estas niñas y adolescentes que da pie a que se plantee este proyecto? Porque este proyecto no surge porque se nos ocurrió solamente legislar con respecto al tema de relaciones impropias. Hay todo un contexto
que es el que, digamos, genera esta legislación. Bueno, yo quisiera empezar contando que como diputada de la provincia de Cartago tengo mucha relación con las instituciones cartaginesas y he tenido la experiencia de trabajar con un programa que atiende niñas y adolescentes en situación de embarazo en el Hospital Max Peralta. Y ahí hay un pequeñito equipo, una trabajadora social, una enfermera, un médico de familia que las recibe, las atiende y que han hecho algunas modificaciones para que estén en mejores condiciones. Y mi sorpresa es cuando llego y encuentro menores de 12, 13 y 14 años embarazadas y además excluidas del sistema escolar, que es un tema que es fundamental. Son de muy baja condición económica en general, excluidas del sistema escolar, y la tendencia es a que estas jóvenes, estas niñas y jóvenes, conforme aumentan la edad, no tienen un embarazo, tienen 2 o 3 y tienen una relación impropia, que es lo que hemos querido regular a través del proyecto de ley, donde la diferencia con los padres de las menores es mucho mayor que la edad. Por eso el proyecto prohíbe, y bien lo decía el documental que ahora veíamos, 5 años en las adolescentes de 13 a 15 y 7 años en las de 15 a 18. Y lo que queremos con el proyecto es una protección especial precisamente. Imagínese usted que 9 de cada 100 niñas y adolescentes, alrededor de 15,000, tienen un vínculo o han tenido un vínculo de convivencia conyugal, que no necesariamente es matrimonial, que en la mayor parte de los casos son uniones de hecho. Pero además, estas niñas, madres, adolescentes, tienen más probabilidades de morir que una mujer mayor de 20 años, y sus niños tienen mucho más probabilidades de morir en el primer año de vida. Esto es fundamental, porque nos remite a la necesidad de la protección especial. Y podemos, como lo decía el documental, las encontramos en las zonas rurales con mucho más frecuencia, que es donde la relación se da. Esa relación de abuso existe por parte de los hombres adultos, y que las condena a una vida doméstica fuera del sistema escolar. Yo siempre digo, y lo he dicho a lo largo de todos estos meses que hemos estado tratando de impulsar el proyecto, nuestras niñas y nuestras adolescentes deben de estar en el sistema educativo y no fuera de él, claro, teniendo hijos. Y bien lo decía el documental, somos un país que no nos preciamos, nos preciamos de muchas cosas. Hemos bajado la mortalidad infantil, las personas mayores vamos a tener más posibilidades de vivir más años en mejores condiciones, pero no se vale que nuestras niñas y nuestros adolescentes estén teniendo hijos producto de estas relaciones impropias y no vinculadas al sistema educativo. Doña Katia, hasta el tema del lenguaje, ¿verdad? Porque claro, nos escandalizamos cuando surge algún reportaje o algo de los matrimonios de niñas en la India. Bueno, correcto, aquí también se están dando matrimonios de niñas, ¿verdad? No, ¿por qué hablar de relaciones impropias? ¿Por qué hablar de matrimonios de niñas? O sea, ¿qué es lo que estamos visibilizando con estas? Bueno, eso es parte de los efectos importantes del hecho de haber puesto en debate este tema para efectos del país, porque todo esto lo teníamos, o lo tenemos, pero estaba debajo de la mesa, no sobre la mesa, como se llama este programa. Yo quisiera nada más contextualizar algo, aunando a lo que está diciendo doña Emilia, que además de los supuestos de hecho que ella menciona, Costa Rica da un vuelco en lo que es la visibilización de los derechos de la niñez y la adolescencia cuando ratifica la Convención de los Derechos del Niño. Claro. Y bueno, este instrumento, que prácticamente es el único instrumento internacional que ha sido con -1 casi que aprobado por unanimidad en el Concierto de las Naciones, esta convención establece claramente que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho y de protección integral por parte del Estado. Entonces, venir tantos años después a plantear el asunto, lo que nos dice es que todavía tenemos escenarios en donde esa premisa que el Estado ha asumido como una obligación del Estado, no tanto para dar cuentas hacia el exterior, sino para transformar la colectividad nacional, todavía tiene escenarios en donde eso no se ha hecho efectivo. En ese sentido, entonces,
esa protección integral que hemos venido progresivamente alcanzando la implementación en diferentes áreas, llámese el tema del trabajo infantil, en donde Costa Rica, pues sí, era muy común en el pasado que los chiquitos muy pequeños salieran a trabajar y jalaran canastos y sacos al hombro, etcétera, etcétera. Ya tenemos incluso una meta para el 2020 de erradicar el trabajo infantil. Hemos peleado también para que no se dé el castigo físico como una forma de disciplina. Entonces, estábamos quedándonos cortos incluso con una de las recomendaciones que de manera recurrente nos está dando el Comité de los Derechos del Niño, planteándonos dos cosas. Una, que teníamos que revisar la edad de autorización de matrimonio, ¿verdad? Sí. Porque antes de la reforma estaba en 15 años, con el asentimiento de uno de los padres, no ni siquiera de los dos, de uno de los padres. Y después también nos llama la atención que pongamos los ojos en esos embarazos prematuros, en relaciones, como en este caso impropias, que me voy a referir ahorita al lenguaje, y el hecho es que nos faltaba mucho por hacer. Ahora, ¿por qué llamar las cosas de esta manera? Bueno, a las cosas por su nombre, exacto, ¿verdad? A las cosas por su nombre. Efectivamente, nosotros lo que tenemos no son vínculos afectivos en condiciones de igualdad. Entonces, por eso tenemos que decir que son relaciones impropias, ¿verdad? No es que el novio y la novia, no, es que no están en condición de igualdad. Es un adulto y una persona menor de edad pretendiendo tener una relación afectiva y afectiva sexual incluso, como si estuvieran en condición de pares. Entonces, por eso es que no podemos crear eufemismos para referirnos a realidades que en el fondo lo que representan es una afectación a los derechos de esta niñez. Y no es como se dice que no los estamos dejando expresarse libremente. Ajá. Eso no es el asunto. El tema es que su capacidad emocional, madurez, incluso cerebral, sus posibilidades sociales, hasta económicas, no están en las mismas condiciones para poder enfrentar una relación de este tipo. Katia, bueno, doña Emilia, nada más para agregar algo. En realidad, yo recuerdo cuando con doña Milena Grillo empezamos en la Asamblea Legislativa a hablar de este tema, y ella hizo una exposición y el concepto de uniones impropias era parte de lo que queríamos modificar, como bien dice Katia. O sea, es una relación de poder entre una persona menor de edad y una persona mayor de edad. Y eso es muy importante que quede claro. E incluso en el título del proyecto, que hemos tenido alguna discusión con el tema de niñas y adolescentes, nos referimos efectivamente y principalmente a las mujeres. Sí. Porque si bien la relación se da en el caso de varones, de hombres, como ocurrió hace poco con el tema que surgió en el Ministerio de Educación Pública, en un porcentaje muy, muy alto se refiere a una relación de poder de hombres mayores con niñas y adolescentes. Tal vez nos quedamos con esa idea que tenemos que hacer una pausa y ya regresamos a Sobre la Mesa analizando el tema de relaciones impropias. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema del proyecto de ley aprobado esta semana en primer debate sobre relaciones impropias. Antes de ir a una pausa, doña Emilia precisamente planteaba el tema de las relaciones de poder, porque es importante, ¿verdad?, plantear esto. Hace poco tiempo estaba haciendo una investigación y además en todo el tema de el abuso sexual, ¿verdad? Porque ya estamos hablando también de abuso sexual con respecto a las mujeres y a las niñas, ¿verdad? Y nos encontrábamos en entrevistas que en lugares como Talamanca, que fue el lugar como al que fuimos, nos decían que se han dado abusos de padres a hijas, ¿verdad?, a niñas, y que lo que se ha planteado es que dentro de la cosmovisión, que no es real, así es, porque no es cierto, el padre debe iniciar sexualmente a su hija, ¿verdad? Entonces yo creo que también hay un tema ahí muy escabroso del cual nadie quiere hablar, ¿verdad? Hay otros lugares que también en algún momento he estudiado, entonces dicen, no, pero ahí abusaron de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, ahí a todas les pasa, y uno dice, pero ¿cómo que a todas les pasa? Entonces la casan o buscan que se vaya a vivir con el abusador. Bueno, ¿por qué es tan importante hablar del tema de relaciones de poder, doña Emilia?
Yo recuerdo que una de las primeras resistencias a esta propuesta de ley vino de un diputado que decía justamente que por qué íbamos a plantear una propuesta como esta cuando en las zonas indígenas esto era natural. Entonces el tema no es natural. Creo que probablemente sea de una fracción que invitamos y que lastimosamente dijeron que no podía ir, que vino, digamos que es la fracción del movimiento libertario que nadie pudo venir. No fue de ahí. No fue de ahí. Pero bueno, pero además ocurre tampoco. en la masculinidad, desde la visión masculina, esto es común. Y una de las cosas, y aquí Katia es la experta, pero una de las cosas que más ha venido costando es demostrar el aprovechamiento de hombres adultos con personas menores de edad. Por eso hoy en el proyecto de ley hablamos de protección especial. Y eso es bien importante porque ahora ya no se trata de que el juez o quien esté tenga que demostrar que hubo aprovechamiento de esa menor de edad, sino que ya la ley de por sí va a establecer esas diferencias y esas relaciones de poder. Porque efectivamente hay relaciones de poder de un hombre adulto con una persona menor de edad. El doctor Morales Bejarano, director de la Clínica del Adolescente del Hospital de Niños, nos explicaba y nos ha explicado a lo largo de este proceso con mucha claridad cómo los procesos de maduración cerebral de las personas menores de edad son diferentes, todavía no alcanzan una madurez cerebral suficiente para tomar decisiones y entonces el establecer relaciones sexuales con personas mayores muchas veces puede ser visto como una forma de relación que es correcta y que no es así como en la práctica ocurre. Nuestras personas, nosotros además, y esta es una acotación que me parece que es importante hacer, no estamos castigando las relaciones entre pares y eso es muy importante que quede claro. Eso sí es Lo que el proyecto o la ley hoy ya aprobada en primer debate está señalando es la relación de personas menores con personas mayores y muy mayores, porque en la realidad ocurre que tenemos a menores de 18 años en relaciones con hombres de mayores 20, 30, 40 años, donde se da efectivamente una relación de abuso y una relación de poder, porque establece efectivamente a una persona mayor de edad, generalmente que es varón, sobre una menor de edad que no tiene todavía las capacidades para tomar decisiones sobre su sexualidad y sobre la vida en común con una persona muy adulta. Entonces, efectivamente, el momento de señalar la unión impropia es porque efectivamente la unión impropia es una relación de poder entre una persona mayor y una persona menor de edad. Yo quisiera agregar también en ese sentido que cuando uno escucha sobre todo a los diputados que están en contra del proyecto, apuntan mucho a que al dejarse la posibilidad de que entre pares pudieran eventualmente tener algún tipo de relación sexual, entonces no se está cumpliendo el objetivo del proyecto porque asumen que el objetivo del proyecto es evitar el embarazo adolescente. Yo creo que eso refleja que no hay una buena comprensión de la razón de ser del proyecto. Aquí tenemos que tener muy claro que el bien jurídico tutelado, ¿verdad? Ya si hay una consecuencia como el embarazo, eso es otra historia, pero el bien jurídico tutelado es la integridad de esa persona menor de edad en relación con sus posibilidades, sus oportunidades de desarrollo pleno, que es a lo que hay compromiso como Estado, que tenemos que promover ese desarrollo pleno y que tenemos que eliminar todas aquellas condiciones y situaciones de riesgo que vayan a poner en riesgo esa posibilidad de desarrollarse plenamente como personas. Por las razones que señaló muy bien doña Emilia, no hay esas condiciones en una relación tan asimétrica, ¿verdad?, como es ser mayor de edad con una persona menor de edad. Mientras que entre pares hay una situación muy similar, digamos, están viviendo las mismas situaciones de crecimiento, están viviendo los mismos temores, las mismas ansiedades, y eso precisamente pues no es algo antojadizo, no es algo que se nos ocurrió, ¿verdad? Y en esa línea, doña Katia, nos preguntan por redes sociales un poco que si no es más fácil nada más decir que las relaciones de 18 con personas de 18 para abajo, ¿verdad?, son impropias y ya. ¿Por qué se hacen, digamos, esas diferencias en márgenes de edad? Que yo creo que sería importante que usted nos los aclarara. Sí, claro, es que vamos a ver, el tratamiento cuando nosotros usamos niñez y adolescencia queda como una sombrilla muy general, ¿verdad? Y no distingue realmente las diferentes etapas. Incluso en materia de niñez tenemos la primera infancia, ¿verdad? Y luego tenemos la infancia, no es lo mismo un bebé que un niño de 7 años, entonces hay que hacer sus matizaciones. Lo mismo ocurre con la adolescencia, por lo menos a nivel de lo que se refleja
refleja en la normativa penal, estamos distinguiendo hasta los 13 años, luego de los 13 a los 15 y luego de los 15 a 18 como 3 ciclos, o sea, 3 momentos de la vida del adolescente en donde hay una diferencia en su desarrollo, tanto físico, no es lo mismo el físico de un niño de 13 años con el de un muchacho de 17, igual con una muchacha. Entonces hay que reconocer esas diferencias porque ellos van paulatinamente haciendo su incursión en sus diferentes dinámicas sociales. Pero es que el tema no se queda solamente en la mera sexualidad, es en el tema de la afectividad, ¿verdad? Que con esto la pretensión más bien es que haya un mejor aprendizaje en la relación con las personas y que establezcan relaciones que no impliquen ya de por sí una condición de abuso, porque entonces ese patrón de abuso va a ser repetitivo posteriormente. Tal vez podríamos poner la pantalla donde se explican las diferentes penas para que doña Emilia nos explique por qué esas penas se plantearon de esa manera. Ahí está. Sí, efectivamente, incluso hay una modificación que hicimos producto de la negociación para que efectivamente la ley pudiese ser aprobada. Cuando las personas son menores, como se aprecia ahí, ¿verdad? Mayores de 13 y menor de 15, la pena es mayor. Y porque queremos justamente proteger a esas menores de edad y la diferencia se establece de 5 o más años. En el proyecto de ley, en la edad entre 15 y 18, la diferencia de edad era de 5 y se aumentó a 7, producto de la negociación. Yo quiero decir aquí que además hay países en la legislación comparada que hemos revisado que establecen esa diferencia en 3 años. Nosotros la establecimos en 5 años, incluso había una moción de doña Ligia Fallas, y lo tengo que decir aquí, para que fuese en 3 años. Finalmente la Comisión de la Mujer tomó la decisión de dictaminar el proyecto con 5 años. Y es muy importante que nosotros también aquí disminuimos en el segundo grupo de edad de 15 a 18 la pena de prisión que estaba de 2 a 4 a de 2 a 3, para que haya posibilidades de que el juez pueda, si lo considera, ejecutar condicionalmente la pena. Ahora, yo quiero decir que la pena es muy importante, pero también tiene un propósito disuasivo. Y esto es importantísimo que lo digamos, porque no es que vamos a llenar, como han dicho algunos, la cárcel ahora. Y eso en redes también lo están preguntando, pero ahora se está hablando de que están llenas las cárceles y quieren meter más gente a la cárcel. Porque esa es una preocupación que tenemos que verla en el conjunto de la legislación que estamos aprobando en la Asamblea Legislativa, porque no se trata de que establezcamos entonces penas y que mandemos a todo el mundo a la cárcel. No se trata de eso. Cumple un propósito disuasivo. Incluso la prohibición del matrimonio antes de los 18 años también tiene ese propósito, porque si revisamos la estadística vamos a encontrar que la mayor parte de estas uniones son uniones de hecho, ¿verdad? Y no uniones de matrimonio. Pero también el establecer la prohibición del matrimonio disuade a esas relaciones o a esas uniones de hecho, pero que además en el Código de Familia ya hay, digamos, una legislación avanzada con respecto a la unión de hecho. Entonces, aquí el tema es, ¿qué logramos en la ley? Lo que logramos es lo que estaba en la pantalla, logramos que de 15 a 18 la pena sea de 3 a 6 años y en los grupos de 13 a 15 y de 15 a 18 que sea de 2 a 3. Pero, y que establezcamos la relación, la diferencia de edad de 5 años en las personas menores y en las que son de 15 a 18, 7 años. Esto tiene, como bien lo decía doña Katia, propósitos en la legislación de protección fundamentalmente de esta población, y porque además yo quisiera decir que cuando nosotros planteamos el proyecto de ley, partimos de la experiencia de quienes viven en las organizaciones y quienes trabajan con las niñas y las adolescentes, la experiencia. Doña Milena Grillo en la Fundación Fanny Amor tiene una experiencia valiosísima a lo largo de muchísimos años que fundamenta el proyecto, que fundamenta la propuesta que hace Fanny Amor. Entonces creo que aquí el proyecto va hacia la realidad de lo que realmente está pasando en la vida cotidiana de nuestras niñas y de nuestras adolescentes, y que nosotros la acogemos como diputadas y va el proyecto a la Comisión de la Mujer y legislamos a favor de la protección especial, que es parte de nuestra responsabilidad y de nuestra tarea, pero que atrás de esto hay un montón de organizaciones con este proyecto.
las organizaciones de Naciones Unidas que se pusieron con el proyecto, la Fiscalía General de la República que reafirmó el tema de los 5 años, pero que para nuestros televidentes es importante y nuestro público que esté claro que, bueno, las realidades políticas algunas veces nos obligan a ceder en algunas cosas y, bueno, al final cedimos en los 7 años, teniendo claro que hay países como Canadá y algunos estados en Estados Unidos, por ejemplo California, donde están establecidas las diferencias en 3 años. En 3 años. Doña Katia, en esa línea, y bueno, viendo el estudio del Fondo de Población, es que, y usted ahora lo planteaba, que era un poco como que se querían penalizar las relaciones sexuales en adolescentes, y es que cerca del 98% de las adolescentes conviven con hombres mayores de edad. O sea, en realidad está claro que las relaciones de las niñas y las adolescentes se dan con hombres adultos, no son con pares. Y para que nos explique eso, también a mí me llamó mucho la atención lo que sucedió hace pocos días, ¿verdad? Que estuvo en todas las noticias la maestra que se casa, bueno, que además le aprueban el matrimonio con un chico, ¿verdad?, adolescente, y yo para mis adentros decía, pero eso pasa todos los días con niñas y con adolescentes mujeres, ¿verdad? O sea, ¿por qué es tan común en las mujeres con hombres adultos y tan poco común de los hombres con mujeres adultas? Yo creo que ese es el meollo de este asunto, justamente. Es esa sociedad patriarcal que está todavía tan entronizada en la sociedad costarricense, en donde la manifestación sexual es algo legítimo en los hombres a cualquier edad. Incluso pienso que puede haber algún tipo de subregistro en materia de relaciones. Vez, para que puedas explicarnos con todo el tiempo posible, vamos a hacer un corte y ya regresamos para poder tener, digamos, el tiempo necesario. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy hablando del tema de relaciones impropias. Bueno, antes de ir a una pausa tuve que cortar a doña Katia, tal vez nos puede continuar explicando por qué es tan normalizado este tema de niñas con hombres adultos, pero no así de niños y adolescentes con mujeres adultas. Sí, comentábamos justamente cómo fue la reacción que se dio en medios cuando hace pocos días se hizo pública la relación de una mujer de 40 años con un muchacho de un joven de 15 años. Un caso hizo un revuelo enorme, cosa que, digamos, dentro de la lógica que estamos manejando en este proyecto, es entendible que eso sea calificado como una relación impropia, pero no así se escucha esa misma reacción en lo que ocurre todos los días, pero con la relación inversa, es decir, con hombres mayores, hombres adultos, con adolescentes de 13 a 18 años, ¿verdad? Tenemos una reacción completamente diferente. Y eso es justamente basado en esa relación o esa dinámica patriarcal que todavía tristemente Costa Rica conserva, en donde la sexualidad del hombre es plenamente explotada, incluso entre más mujeres tenga, más reconocido puede llegar a ser, y las conquistas en jóvenes adultas, incluso de hombres mayores, que cuidado y no, ya están, digamos, llegando a la tercera edad, se pueden ver como una revalorización de esa masculinidad. O sea, tenemos un concepto completamente equivocado de la situación, y por eso entonces se da esa invisibilidad, ¿verdad? Pero se reacciona, ¿verdad? No obstante que eso se observa, digamos, en las escuelas, en los colegios se ve llegar personas en vehículos, hombres a buscar a las muchachas, no hay una reacción como tal, pero se reacciona cuando aparece el embarazo, ¿verdad? Entonces, cuando hay embarazo, hay una reacción. Tristemente, buscando el reconocimiento del nombre, la pensión alimentaria, pero no viendo lo que realmente se lesionó, que es la situación de la joven, de la niña, del adolescente, en relación con su desarrollo integral, ya no solamente en el nuevo rol que va a tener que asumir como madre. Entonces, este cambio es muy sintomático
Es algo que sabemos que no es tan fácil de digerir por mucha gente. Hemos recibido consultas, preguntas, inquietudes, muchas de hombres, ¿verdad? Una que a mí me llamó muchísimo la atención diciendo, entonces esta ley se aplica a aquella situación en donde ahora, como las muchachas inician su actividad sexual tan jóvenes, entre iguales, después viene un mayor, un hombre mayor y tiene una relación con ella. Se le aplica igual. Entonces, pareciera que todavía creen pareciera que entonces, como que las mujeres, si no han iniciado la vida sexual, tienen un valor, pero si ya la iniciaron, tienen otro valor. Exactamente. Y por eso yo quiero insistir en el bien jurídico tutelado. O sea, no es solamente el evitar el embarazo, no es solamente que si es virgen o no es virgen. El tema es la integridad de esa adolescente, las posibilidades a su desarrollo pleno y lo que impacta este tipo de relaciones en todas esas oportunidades que tristemente se toman los casos de los supuestos más vulnerables de la sociedad. Dijimos niñas y adolescentes de escasos recursos, en zonas deprimidas, de bajo desarrollo humano, que además se le afecta porque muchas o no estaban estudiando o dejan los estudios, ¿verdad? Ingresan eventualmente a trabajo informal, no están capacitadas y así entonces se reproduce el círculo no solamente de pobreza, sino el círculo de violencia. Totalmente. Vamos a ver una cápsula que tenemos preparada ahora un poco más para ver las diferentes posiciones con respecto al proyecto, porque uno hubiera pensado que era un proyecto que se podía consensuar rápidamente y no necesariamente fue así. Vamos entonces a verla. El proyecto de ley que pretende prohibir las relaciones entre menores y mayores de edad fue aprobado en primer debate por el plenario legislativo. El proyecto establece penas de cárcel para las personas mayores de edad que sostengan relaciones, aunque sean consensuadas con menores de edad. Además, se prohíbe el matrimonio entre estos grupos de población y se refuerza la educación sobre la sexualidad en los centros de enseñanza. El proyecto establece las siguientes sanciones. 1. Con pena de prisión de 3 a 6 años cuando la víctima sea mayor de 13 años y menor de 15 años de edad, y el autor sea 5 o más años mayor que ésta en edad. 2. Con pena de prisión de 2 a 3 años cuando la víctima sea mayor de 15 y menor de 18 años, y el autor sea 7 o más años mayor que ésta en edad. 3. Con pena de prisión de 4 a 10 años siempre que el autor tenga respecto de la víctima la condición de ascendiente, tío, tía, hermana o hermana, primo, prima, por consanguinidad o afinidad, sea tutor o guardador, o se encuentre en una posición de confianza o autoridad con respecto de la víctima o su familia, medio o no relación de parentesco. Estas penas aumentan de 4 a 10 años de cárcel cuando la víctima sea menor a los 15 años. Lejos de lo que se ha intentado decir, que aquí realmente se pretende meter en la cárcel a todos los jóvenes entre los 22, 23 o 21 años de edad que convivan o tengan relación sexual con una menor de edad o una chica de 17, esa no es la finalidad, en el tanto y cuanto el proyecto como tal no prohíbe o limita lo que es natural, el descubrimiento de lo que es la vida de la sexualidad, y que la relación entre pares es natural. Aquí una relación que se establece entre 5 años o más de diferencia entre una figura u otra, de manera que una de ellas sea menor de edad, sí implica que es una relación de poder y normalmente donde es un varón adulto el que ejerce, el que inicia la relación con una menor de edad. El diputado Otto Guevara Gut explicó las razones por las cuales se opuso a la iniciativa. Aquí lo que estamos alegando, o sea, relaciones sexuales consentidas con personas menores de 15 años está penado con cárcel. Hoy está penado con cárcel. Y nuevamente mencionan que esta es uno de los argumentos para aprobar el proyecto. Por eso es que digo que se ha recurrido a falacias para vender el argumento, para tratar de tocar algunas fibras emocionales, asustar a la población y decir, hay que salir corriendo a votar este proyecto de ley, pero no se vale mentirle a la ciudadanía en relación a los alcances de este proyecto. El libertario anunció que realizará una consulta a la Sala Constitucional, pues a su entender, la eventual ley es contraria a un convenio internacional de la libertad de los jóvenes. Katia quería referirse a las declaraciones que
apenas las empezamos a escuchar. Ya. Sí, particularmente dentro de esos diferentes argumentos que se han esbozado en contra del proyecto, ese es uno de los que me ha llamado más la atención, en tanto decir que ya esta situación está penalizada, que ya hay legislación para esto y que no es necesario nada más. Tal vez es importante recordarles a los televidentes que actualmente hay un tipo penal, ¿verdad?, que será reformado tan pronto ya la ley sea sancionada y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, pero actualmente la legislación introduce la penalización a las relaciones sexuales con personas entre los 13 y los 15 años, pero establece dos supuestos que son los que en la práctica hacen muy difícil realmente perseguir el delito. Uno, ¿verdad?, partir de que hay un consentimiento, ¿verdad? Pero para hablar de un consentimiento es que la persona no es solamente que diga que sí, es saber si ese sí responde a una capacidad de análisis de lo que va a hacer o lo que va a suponer las consecuencias de lo que va a hacer. Y por el otro lado, otro elemento que prácticamente se convierte en imposible de probar en un juzgado es aprovechándose de la edad. Queda entonces a una valoración subjetiva del juzgador para determinar si esa relación supuestamente consentida entre la persona adulta y la persona menor de edad se dio en el contexto de un aprovechamiento de la edad. ¿Eso cómo se prueba? Y recordemos que nuestro sistema penal parte de que solamente se puede culpabilizar cuando hay plena prueba de la responsabilidad en el delito. Con solo que se genere una duda alrededor de si hubo o no hubo aprovechamiento, ya la persona supuestamente o el acusado no va a tener ningún tipo de sanción, porque la duda lo va a liberar. Entonces, realmente ese que es hoy efectivamente un tipo que pretendía, se acercaba a hacer una penalización de esta situación, lo cierto es que es absolutamente ineficaz, ¿verdad? Y por eso, como lo dijo doña Emilia antes, tenemos una valoración técnica jurídica del órgano de la política criminal de este país, que es el Ministerio Público, que se encuentra satisfecha, se encuentra conforme con la propuesta, la nueva propuesta, para hacer realmente posible la exigibilidad de esta situación. Doña Emilia, esta consulta de constitucionalidad, ¿cómo, digamos, la están valorando ustedes, que son las propulsoras? Bueno, nosotros vamos a esperar los resultados de la consulta. Don Otto, que es el que la ha planteado y que ha planteado que va a llevar el tema a la Sala Constitucional, requiere de 10 firmas, que no sé si ya las tiene, creo que hoy era la fecha para que presente la consulta. La consulta tiene un mes de la Sala para ser respondida y esperamos que no haya ningún inconveniente para que el proyecto pueda ser votado en segundo debate. Nosotros creemos que hemos trabajado seriamente sobre este proyecto, ha sido revisado por todas las instancias que corresponden y ha sido un proyecto muy trabajado a lo largo de casi 2 años y que esperaríamos que no tenga ningún inconveniente en la Sala Constitucional y que pueda ser votado, por cuanto es una ley que se requiere con urgencia. Necesitamos realmente avanzar en la protección especial y además, perdone, señalar algo que es importante a raíz de lo que doña Katia estaba diciendo, y es que el proyecto también eleva la edad del consentimiento de 13 a 15 años, y esto es fundamental. Es parte de los 3 elementos más importantes que tiene el proyecto, que tiene que ver con la prohibición del matrimonio, con señalar las relaciones impropias y la diferencia de los 5 o los 7 años de edad, y elevar la edad del consentimiento de 13 a 15. A lo largo de este proceso hemos tenido cercanía con personas víctimas de abuso sexual antes de los 15 años y cómo no fue probado, no pudo ser probado, el juez no lo juzgó de esa manera y entonces quedó sin castigarse este abuso sexual. Al elevar la edad de 13 a 15, creo que también avanzamos. Hay países que la tienen hasta los 18 años. Nuestra anhelo hubiese sido poder elevar el consentimiento hasta los 18, pero bueno, hicimos lo que es posible en este país y creo que el avance de elevarlo de 13 a 15 es muy importante. Hace unos meses me hacían una consulta, ¿verdad?, sobre un tema de una relación impropia entre una persona, de un hombre
de más de 30 años con una adolescente de 15, ¿verdad? En el cual el padre se dio cuenta, entonces intervino, ¿verdad? Y en realidad no pasó, digamos, a más en los juzgados. Y entonces me preguntaban que lo que más les llamaba la atención era que la chica lo que estaba era muy dolida, porque cuando se hizo todo el escándalo y se planteó, digamos, el tema, el hombre con el cual ella tuvo una relación, con cual estaba, digamos, enamorada, se desapareció, no la volvió a llamar, no volvió a buscarla, ¿verdad? Entonces me decían, pero entonces ella tenía consentimiento, pero yo les decía, no, es que en una relación de poder como esa, el principal problema es que, claro, que ella está muy afectada porque el hombre que le ofreció el sol, la luna y las estrellas, al primer problema se desapareció. Vamos a quedar con esta idea para volver, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Sobre la Mesa. Continuamos con el tema de las relaciones impropias. Antes de ir a una pausa hablábamos un poco de un ejemplo, ¿verdad? Lo que es ese aprovechamiento y cómo el proyecto efectivamente elimina este tipo de cosas. Tal vez primero doña Katia se puede referir y después doña Emilia. Sí. Bueno, afortunadamente, ¿verdad? Con esta reforma, es el elemento que yo señalaba que es tan subjetivo de probar como es aprovecharse de la edad o no, se elimina por un elemento estrictamente objetivo, es decir, una diferencia de edad de tanto, 5 años en un caso, 7 años en el otro, más allá de si se logra demostrar si se aprovechó o no se aprovechó, porque usted ponía un ejemplo muy interesante, en la adolescencia es cuando empiezan a aflorar los sentimientos, es cuando las niñas se empiezan a convertir en mujeres, se quieren identificar bien, quieren ser reconocidas como mujeres atractivas, entonces hay todo un desarrollo de esa personalidad femenina y que eventualmente un hombre, ¿verdad? Si mayor y si eventualmente está en una relación de cierta superioridad por alguna razón, eso estimula la autoestima de esa adolescente y con mucha facilidad puede acceder supuestamente con su consentimiento a tener relaciones sexuales con esa persona. Pero eso no significa que mentalmente, que cerebralmente, que cognitivamente ella tenga todos los elementos de juicio, como sí puede tener la persona mayor, para poder identificar qué va a pasar con esa relación, qué se espera de esa relación. Probablemente ella espere que él sienta lo mismo que ella, ¿verdad? Y sin embargo, no necesariamente están en las mismas condiciones. Entonces, imagínense que llevar esa discusión a un juicio, ¿verdad? Y tratar de probar que él tenía malas intenciones con ella, pero que ella le permitió todo lo que hicieron juntos, abiertamente, revictimizar. La revictimiza, por supuesto. Entonces, por eso es que este tipo penal poca incidencia ha tenido, y tan es así que tenemos datos en una de las consecuencias que es el embarazo, porque a mí también me preocupa mucho la consecuencia emocional, ¿verdad?, en donde hay relaciones ya identificadas, claras, con un fruto, ¿verdad?, en números muy significativos. Entonces, afortunadamente, eso se elimina y pasamos entonces a esa condición meramente objetiva. Y aquí sumo otra cosa de una serie de consultas que se han venido generando. Una persona adulta, un hombre adulto preguntaba, bueno, pero si la joven ya ha tenido relaciones sexuales y viene el adulto y es su segundo, su tercero, que si aún así va a ser penalizado. Y por supuesto que sí, porque sigue siendo, lo importante es la integridad emocional, física de esta muchacha en relación con su condición de desarrollo y la etapa de vida en que se encuentra, no cuál ha sido su actividad sexual anterior. Sí, claro. Doña Emilia, diferentes instituciones se refirieron al respecto, ¿qué plantearon? Sí, nosotros tuvimos muchas consultas, y las consultas que obligatoriamente la Asamblea Legislativa debe hacer y otras que hicimos a las instituciones se le hicieron al Fondo de Naciones Unidas y el PNUD, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNICEF, se pronunciaron a favor del proyecto, como también lo hizo la Fundación Pan y Amor, lo hizo la Fiscalía de Género en su oportunidad, lo hizo la Fiscalía General ante una consulta del diputado Otto Guevara,
que mantenía los 5 años de diferencia, que ahí iba la consulta del diputado, y lo hizo también el INAMO, lo hizo el PANI, que son las instituciones a las cuales se les consulta. En realidad todas estas instituciones se pronunciaron a favor de la propuesta. Y yo quisiera insistir en el tema de la objetividad que genera el proyecto y cómo está claro que entonces aquí se penaliza la relación de una persona mayor de 5 años cuando la menor de edad tiene de 13 a 15 años y la persona mayor de 7 cuando la persona menor tiene de 15 a 18. Eso es lo que le da al juez el elemento objetivo para la penalización. Esto es muy importante señalarlo porque todavía no miramos quizás con el lente más grande lo que significa la aprobación de esta ley para la modificación, para proteger fundamentalmente a la población menor de edad, menor de 18 años. Digo niñas y adolescentes porque efectivamente así se titula el proyecto, por cuanto es la mayoría de la población afectada, pero también nos referimos a los niños y adolescentes en condiciones de relaciones impropias que son relaciones de poder establecidas por una persona adulta sobre una persona menor de edad que todavía no tiene la capacidad para tener esa relación de persona menor de edad con persona adulta. Y ahí nada más te agrego un elemento que creo que lo hemos tocado, pero también para enfatizar dentro de los aportes de esta reforma, que además vimos que la pena se agrava, ¿verdad?, de 4 a 10 años, y amplía en los supuestos de esa calificación. Antes era la calificación del delito estaba en función de que fuera el padre, la madre, un tutor, un cuidador, hasta ahí. Pero ahora se amplía a todos aquellos con quienes se establece una relación de confianza, ¿verdad? O de autoridad directa con la persona menor de edad o con la familia. Entonces, un profesor de música, y no hace mucho tuvimos un caso, por ejemplo, un profesor de música, un entrenador, o sea, cualquier persona que esté en una dinámica en donde la persona menor de edad deposita su confianza por la relación que se tiene, que aprovecha esa circunstancia para acercársele, es parte de los supuestos de por qué se agrava la pena. Claro, porque entonces todavía esa confianza se lesiona aún más. El dueño del supermercado del barrio, el chofer de bus, que está, digamos, en una condición económica superior. Tal vez, doña Emilia, de no hacerse efectivo, digamos, como ley, este proyecto, que estamos bastante adelantadas, ¿con qué consecuencias a nivel internacional se tendría que enfrentar también Costa Rica? Porque también esto es resultado de presión a nivel internacional. Bueno, este país ha suscrito convenios y convenciones que tienen que ver con la protección de la niñez y la adolescencia en este país y tiene que cumplir, ¿verdad? Y hay consecuencias para los países que no cumplimos. Ya lo hemos tenido en otros temas, donde también hemos tenido condenas internacionales por no cumplir y hemos tenido que asumir responsabilidades, a veces no, lamentablemente no desde la Asamblea Legislativa, sino del Poder Ejecutivo, y cuando corresponde a la Asamblea Legislativa tomar estas decisiones, ¿verdad? En el caso de fertilización in vitro, la Asamblea Legislativa no tomó la decisión y fue tomada desde el Ejecutivo. Yo esperaría que en este caso la decisión la tomemos desde la Asamblea Legislativa y el proyecto de ley pueda seguir el camino y pueda ser ley de la República a partir del segundo debate en un periodo de 1 mes. Así que yo creo que hemos hecho un trabajo muy serio. Nosotras desde la Asamblea acogiendo lo que la sociedad civil nos ha planteado, las organizaciones nos han planteado, la urgencia de que esto sea ley de la República. Entonces yo espero que no haya obstáculos para que efectivamente podamos darle en 1 mes segundo debate a esta propuesta. Doña Katia, además del proyecto, bueno, usted que está en la Defensoría, ¿qué otras acciones y además una vez si se hace ley de la República, qué implica para la institucionalidad de defensa de las personas menores de edad este proyecto? Mire, como hablábamos, esto es un cambio de paradigma. Entonces, uno de los aspectos fundamentales, y bien lo decía también doña Emilia, la intención per se no es el castigo, sino más bien prevenir,
disuadir a que haya un respeto hacia las personas menores de edad, hacia los adolescentes y las adolescentes, para efectos de que evitemos todas esas situaciones de riesgo en que se pueden ver a partir de estas relaciones impropias. Y entonces, bueno, digamos que ya se viene trabajando como país, nos agarró un poquito tarde porque ya era un mandato desde que asumimos, como decía antes, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de que haya una adecuada educación sexual en Costa Rica. Es hasta el 2012 propiamente que se establece un programa en el Ministerio de Educación Pública para educación para la afectividad y la sexualidad, y en ese sentido se estableció para el 7º, 8º y 9º años. Tenemos que ampliar la cobertura de ese programa intensamente, porque todavía si la prevención, si el objetivo es la prevención, a esto hay que pasarlo a la escuela. Esto ya no solamente a los más grandecitos, también a la escuela, pero todo evidentemente ajustado a su condición etaria, a sus capacidades intelectuales, etcétera. No vamos a atropellar ni adelantar conceptos de nada, para eso hay gente experta en ese tipo de cosas. Ahora, sobre las consecuencias de la ley, una vez aprobada y en vigencia, tenemos que hacer una gran divulgación, porque no se trata de llenar las cárceles, se trata de prevenir las situaciones. Entonces hay que advertir de cómo van a estar ahora las nuevas reglas del juego, pero sobre todo convencer a la población de que lo que estamos haciendo es a favor de las personas adolescentes. O sea, no hay un derecho de las personas adultas a tener relaciones sexuales con personas menores de edad. Ese derecho no existe. Eso es una práctica cultural, insisto, adultocéntrica, patriarcal, ¿verdad?, que no es conforme con el paradigma de la protección de los derechos del niño. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer el cambio. Y en ese sentido, ¿cómo se inserta, digamos, el Ministerio de Educación Pública, que en los últimos meses han salido varias, rápidamente, Katia, antes de cerrar? Mire, es esencial y, como le digo, tiene que ampliar más su cobertura, ajustar mejor los programas, pero no nos quedemos solo en el Ministerio de Educación Pública. La familia es vital. El hablar de la afectividad, de la sexualidad, es vital hacerlo en la familia. Y los grupos de comunidad también son importantes, porque es en la comunidad donde los muchachos y las muchachas desarrollan sus habilidades en las relaciones de unos con otros. Y aquí las instituciones tienen una enorme tarea también, ¿verdad? Desde el Instituto Nacional de las Mujeres, el PANI, que se ha comprometido aquí, los organismos de Naciones Unidas que están muy comprometidos y nos han acompañado en este proceso, la Fundación Pan y Amor, que ya lo hace. Me parece que aquí hay una tarea, como bien decía Katia, hay que hacer una campaña, hay que trabajar, hay que educar a la población en las nuevas responsabilidades y cómo todos tenemos que asumirlas, las instituciones, las familias, el sistema educativo, y ahí las universidades. Me parece que estamos en el espacio de las universidades, y esta universidad de la cual yo también provengo tiene una enorme responsabilidad y yo sé que la asume, y aquí hay muchas maneras de hacerlo, desde el trabajo comunal universitario, desde las prácticas de los estudiantes. Podemos asumir responsabilidades todos como sociedad para que efectivamente la protección especial de niñas y adolescentes sea una realidad a partir de la aprobación de la ley dentro de unas pocas semanas. Unos pocos días. Muchas gracias, doña Emilia, y muchas gracias, doña Katia. Evidentemente este es un tema que todavía está sobre la mesa, el tema de las relaciones de poder de personas adultas con personas menores de edad tiene que ser legislado. No, el proyecto no pretende llenar las cárceles, sino lo que busca es efectivamente el propósito es más bien la protección. Vamos a seguirle dando seguimiento a ver qué sucede en las próximas semanas. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes en sus hogares por habernos acompañado hoy acá en Sobre la Mesa. Les esperamos la próxima semana.